¿Sabías que el Ministerio de Empleo de Canadá ha publicado una lista de industrias de alto riesgo que quienes buscan empleo pueden consultar? Además de los trabajos peligrosos como los mineros, leñadores, techadores y pilotos, los agentes inmobiliarios sorprendentemente figuraron en la lista de los 10 primeros. ¿Qué hace que los vendedores de bienes raíces representen un riesgo mayor que los oficiales de policía profesionales? El 20 de enero de 2011. Un asistente de una empresa de corretaje de bienes raíces en Toronto llamó a la policía para informar que el jefe de la empresa, An Hyang-woo, estaba en el proceso de mostrarle una casa a un cliente y de repente perdió el contacto. Y han pasado más de 24 horas y no ha habido contacto. Según los registros del teléfono celular, la última llamada de An Hyang-woo fue al mediodía del día 19, mientras se dirigía a reunirse con un cliente. Y como de costumbre, aproximadamente una hora y media después puede regresar a la empresa para reunirse con todos. Pero ese día, el asistente esperó hasta el final del trabajo y no vio regresar al jefe. Y nadie podría haber adivinado que después de ese fatídico encuentro, An Hyang-woo nunca tendría la oportunidad de regresar. Estás siguiendo el caso de An Hyang-woo, la misteriosa desaparición del corredor de bolsa más prestigioso de Canadá en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia os ha impactado, no dudéis en dejarnos un like para animarnos. Si es la primera vez que nos conocemos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con los casos más clásicos. Tras obtener información sobre las notas de trabajo de An Hyang-woo, la policía llegó al edificio en Mississauga. Esta es una de las casas de lujo valoradas en más de 2 millones que An Hyang-woo acaba de presentar a sus clientes. La arquitectura de la casa incluye 3 garajes y más de 10 habitaciones privadas. La decoración interior es una combinación de Oriente y Occidente. Ubicado a menos de 1 kilómetro de la Universidad de Toronto y del campus de Mississauga. Es una excelente ubicación. An Hyang-woo incluso invirtió lo suficiente para contratar a alguien que filmara profesionalmente el apartamento para poder presentar la casa a más clientes. Especialmente a familias chinas adineradas cuyos hijos están estudiando en el extranjero en Canadá. Durante la investigación, la policía descubrió muchas características inusuales en el propietario de la casa. Según los datos del impuesto sobre la propiedad, la casa pertenece a una empresa privada en Toronto. Al mismo tiempo que desapareció An Hyang-woo, muchas empresas de corretaje vendían esta casa por $2.5 millones. Después de 3 meses, el precio bajó automáticamente a $2.4 millones, pero aún no se vendió. La casa fue transferida de un ciudadano chino a una empresa privada. El primer propietario de la casa, Pong Wan, compró la casa en 2004 por $1.4 millones. Luego fue renovada y cedida a una empresa privada en 2006. El propietario de la casa y el propietario de la empresa están emparentados por matrimonio. Por lo que transfirieron la casa a un precio muy bajo, casi sin beneficio. Probablemente nadie creyó que vendieron la casa por $1. En el lugar de la investigación, la policía descubrió muchos puntos sospechosos como algunas manchas de sangre en la pared del sótano. Algunas marcas claras de arrastre en el suelo. Y después de realizar una prueba de ADN, la sangre en el apartamento pertenecía a An Hyang-woo. En cuanto a An Hyang-woo, es uno de los corredores jóvenes más destacados y con un origen adinerado. Su familia también vive en una villa de lujo y es muy generosa con el dinero. Siempre viste ropa de diseño y a menudo lleva consigo una gran cantidad de dinero en efectivo. Existen muchas hipótesis, no excluyéndose que haya sido asaltado para robar una propiedad bajo la apariencia de corredor inmobiliario. En su diario de trabajo de ese día no estaba claro a quién conoció ni qué hizo. Pero un pequeño detalle llamó la atención de la policía. Como era invierno, hubo una fuerte nevada antes del día en que An Hyang-woo desapareció. Tan espesa que aún quedan huellas de coches en la puerta de la villa. A través del proceso de muestreo, las marcas de los neumáticos no eran similares a las del Mercedes que conducía An Hyang-woo. Siguiendo el rastro, la policía descubrió al menos 5 hombres adultos en la escena. Basándose en las huellas, el caso empezó a llegar a un punto muerto cuando se plantearon muchas hipótesis. La víctima fue robada por una pandilla. ¿El asesino es el conductor? ¿O An Hyang-woo tomó otro auto para ir a la villa y actuar como agente inmobiliario? En estas hipótesis, la hipótesis de que el conductor fuera el culpable es completamente razonable,
porque los dos estaban tan cerca que no estaban en guardia. En el segundo día de investigación, la policía descubrió el automóvil de la víctima en el estacionamiento de Hemp Hortens, que estaba a solo una milla de la villa. A través de las imágenes de la cámara, la policía descubrió que a las 12:45 p.m. del día 19, An Hyang-woo fue a la tienda de comestibles y compró algo. Salió al cabo de unos minutos en otro coche. Basándose en la matrícula, la policía supo que el propietario del coche era Pong-wan, el propietario de la villa antes de venderla a una empresa privada. Curiosamente, Pong-wan también desapareció el mismo día que An Kyung-kwok. Según la declaración de la esposa a la policía, la actitud de la esposa de Pong-wan hizo sospechar a la policía porque su esposo había estado desaparecido durante 3 días, pero ella estaba muy tranquila. Ni siquiera tenía la intención de informar a la policía o buscarlo. Ni se comunicó con amigos o familiares para preguntar sobre la situación. La policía comenzó a investigar a Pong-wan y su esposa. Se realizó una investigación exhaustiva de antecedentes y los resultados fueron consistentes con el curso del caso. Pong-wan era el propietario del apartamento y tenía una tarjeta verde canadiense en 2006 cuando ocurrió el incidente en 2011. Tiene 40 años y es de la ciudad de Hyeonan, provincia de Gansu. Como líder, corporación líder, especializada en la decoración de paredes exteriores de proyectos de construcción. Según información en línea, su empresa alguna vez se desarrolló muy grande, con ventas anuales de más de $500 millones y casi dominaba el mercado en Hyeonan, Guksi y otras áreas. Aprovechando este impulso, continuó invirtiendo en otros tipos de negocios, incluidos muebles de cocina, materiales decorativos, procesamiento de caucho e incluso alimentos congelados. Se puede decir que hay actividades comerciales en todas partes, por lo que la escala está creciendo. Al abrir muchos negocios, utilizó apalancamiento financiero, pidió dinero prestado, abrió otros nuevos y luego los fusionó. Cuando la cadena financiera se rompe, se produce un efecto dominó y se convierte en un gran problema. Siendo una persona inteligente y calculadora, decidió deshacerse de sus bienes antes de que ocurriera el colapso. Esto estaba en el plan de Pong-wan, así que no fue una sorpresa. Él simplemente siguió el plan para llevarlo a cabo. En 2007, las finanzas de Pong-wan realmente tuvieron grandes problemas cuando más de 10 empresas se declararon en quiebra. Cuando el acreedor llegó a su casa, descubrió que su esposa y sus hijos habían huido a Canadá. Al mismo tiempo, al otro lado del océano apareció un misterioso multimillonario llamado Pong-wan. El propósito de transferir la villa a nombre de la esposa es también una forma de evitar deudas. Si no es dueño del inmueble, este no podrá ser recuperado por el tribunal cuando se presente una demanda. También es bastante razonable que su esposa a menudo no conteste el teléfono. No le importe la existencia de su marido porque es muy probable que los acreedores todavía la acosen regularmente. La policía planteó la hipótesis de que el acreedor quería apoderarse de la deuda de Pong-wan y accidentalmente implicó a An Kyung-kwok. Este tipo de cobro de deudas transfronterizas es bastante complicado. Además de las empresas oficiales de cobro de deudas involucradas, buscarán a personas del AMPA para que tomen medidas. En la escena del crimen se encontraron huellas de 5 hombres adultos. La policía continuó investigando y recogiendo información de los vecinos. En la mañana del día en que ocurrió el crimen, a unos cientos de metros de la villa había un viejo coche averiado aparcado. El coche rojo tiene un aspecto muy llamativo y atrae a los transeúntes. El conductor era un hombre asiático, de complexión delgada y erudita. Al ver que los transeúntes miraban el vehículo, el conductor aceleró para no llamar la atención y que nadie recordara el número de placa. Una semana después de la desaparición, el 26 de enero, Pong-wan regresó a casa y fue a la comisaría con su esposa para denunciar el incidente. Este se considera un punto de inflexión importante en el caso. Según una primera observación, no tenía heridas graves y solo algunos rasguños leves en la cara y el cuerpo. Contó que el 19 de enero, él y An Hyang-woo fueron a su villa en venta para discutir si debían redecorarla un poco más bellamente para atraer clientes. Al ingresar al sótano de la villa, un grupo de personas le tendió una emboscada y lo agredió continuamente golpeándolo en la cabeza, la espalda y el cuello. Los dos fueron estrechamente controlados y secuestrados, subidos a una camioneta roja y desaparecieron. Luego lo encerraron en una habitación oscura.
Todas las actividades se realizan en la sala. Un día, de repente, el secuestrador le dijo que habían transferido a su cuenta $70,000, unos 1.700 millones de VND, para que lo liberaran. En cuanto a An Kien-kwok, Pong-wan dijo que cuando fue encerrado, perdió su paradero. Cada persona estaba encerrada en una habitación. Escuchó un ruido fuerte y el sonido de cosas cayendo en la habitación de al lado, pero no sabía si era An Hyang-woo o no. Pero de una cosa estaba seguro, An Hyang-woo no sería liberada con él. La policía comenzó a sospechar cuando, después de una semana de vigilancia, no hubo pistas sobre los $70,000. ¿Para quién es ese dinero? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién se movió? Sin información. Dijo que no podía recordar y que estaba traumatizado por lo que su memoria estaba muy borrosa. Solo recuerda que todos éramos del sudeste asiático y hablábamos entre nosotros en nuestro propio idioma. Y de vez en cuando recibíamos una llamada telefónica de un chino llamado Chao que nos informaba de la situación en inglés. La existencia de An Hyang-woo hasta el día de hoy sigue siendo una gran incógnita. Para facilitar la investigación, la policía guardó en secreto la información que proporcionó Pong-wan y amplió secretamente la investigación. A medida que pasó el tiempo, la comunidad china tuvo muchos rumores diversos sobre la desaparición de An Hyang-woo. Se dice que lavaba dinero a nivel internacional, por lo que fue arrestado por la Agencia de Seguridad de Inteligencia Internacional. Algunas personas creen que Pong-wan le tendió una trampa hace mucho tiempo y que no existe ninguna pandilla. Algunas personas dicen que tomó el dinero de Pong-wan y huyó a China continental. A pesar de todas las especulaciones, se desconoce su paradero y si fue asesinado. Su cuerpo debe ser encontrado. A principios de julio de 2011, una zona residencial de la ciudad de Markham, Toronto, se vio afectada por un olor desagradable, cuya causa se desconocía. La policía respondió a un informe y fue al sótano de la casa alquilada y descubrió un cuerpo en descomposición después de usar un perro de búsqueda. El cuerpo fue enterrado en la esquina de un sótano. La policía tuvo que utilizar herramientas especializadas para excavar. Y la víctima principal es An Kien-kwok, que lleva medio año desaparecido, enterrado bajo una capa de hormigón. Según el informe de la autopsia proporcionado por el médico forense, su tiempo de muerte fue de entre 6 y 8 meses. Lo más probable es que el autor del ataque actuara en invierno. Antes de ser enterrado bajo el hormigón, An Hyang-woo se rompió en muchos pedazos. El cuerpo estaba casi completamente descompuesto, tanto que no se pudo determinar la causa de la muerte. Esta casa está actualmente alquilada por una joven pareja china. Todavía juegan a menudo detrás del edificio con sus hijos. No esperaban vivir con una persona fallecida durante más de 2 meses. Esto afecta bastante su psicología. Según la información que la pareja proporcionó a la policía, el inquilino anterior era un hombre joven y barbudo del sudeste asiático que conducía una camioneta roja. La policía inmediatamente encontró que esto coincidía con la declaración de Pong-wan. Los sospechosos han sido identificados como 3 jóvenes de unos 20 años de Filipinas, Tailandia e Indonesia. Tras ser detenidos, rápidamente confesaron a otras 4 personas y se reveló el cabecilla. Ese es el señor Chao. Era un rostro familiar para la policía de Toronto desde principios de los años 1990. Cuando la policía lo arrestaba repetidamente cada año por cargos que iban desde robo de tarjetas de crédito hasta conducción peligrosa con intención de causar daños corporales. En 2010, ya había hecho negocios más grandes recolectando dinero de inmigrantes, defraudando más de $600,000, equivalentes a casi 15.000 millones de VND, y escapó poco después. También en esa época, oyó hablar de Pong-wan, un multimillonario chino que estaba vendiendo muchas villas grandes en Canadá. Los activos están al acecho por todas partes y hay muchos acreedores al acecho. Inmediatamente pensó en tomar unos cuantos millones de dólares de Pong-wan y huir con el dinero. Pensó que Pong-wan no se atrevía a informar a la policía porque molestaría a los acreedores, por lo que tomó una acción imprudente. Comenzó a buscar matones holgazanes en la calle, contratándolos por mucho dinero. El objetivo principal era secuestrar y chantajear a Pong-wan. Los gánsteres vieron en esto una gran oportunidad para ganar dinero, así que llamaron a todos sus hermanos para que se postularan, pero el señor Chao solo pudo elegir a 7 personas. Incluso se organizó la seguridad.
Después de terminar el trabajo, huyó rápidamente a China, escapando de Toronto. Después de arrestar a los 7 criminales, la policía emitió una orden de arresto global contra el señor Chow Quoc-bi. Después de 3 meses de emitir una orden de arresto global, Chow Quoc-bi fue arrestado en Guangzhou. Al mismo tiempo, Chow Quoc-bi también cometió un estúpido suicidio cuando acudió a la policía debido a una pelea por su novia. Llamó a la policía porque el hijo del dueño de una tienda de comestibles estaba teniendo un romance con su novia. Y cuando llegó la policía, intentó mediar pero no lo logró. Por lo que ambas partes regresaron a la sede a trabajar. Y cuando llegaron a la estación de policía, se dieron cuenta de que Chow Quoc-bi era el criminal buscado cuando comprobaron su documento de identidad falso. Porque no existe ningún tratado de extradición entre Canadá y China. En última instancia, solo puede ser procesado en China y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Durante la investigación policial en Canadá, el equipo de investigación criminal confesó que An Kien-kuok enfermó repentinamente durante el secuestro. Dijeron que An Hyang-woo tenía problemas cardíacos. Solamente se deshicieron del cuerpo porque no tuvieron otra opción que no ponerle la mano encima. Es posible que una enfermedad cardíaca haya provocado que An Hyang-woo sufriera un derrame cerebral. Por lo tanto, el delito de homicidio intencional se ha convertido en homicidio involuntario. La pena se redujo entonces a solo 7 años de prisión. No hay pruebas que verifiquen las afirmaciones del grupo criminal porque el cuerpo estaba demasiado descompuesto para determinar la causa de la muerte. Sin embargo, la policía tampoco encontró pruebas de que los criminales mintieran, por lo que tuvieron que aceptar el castigo final para los criminales, que fue de 7 años de prisión. Respecto a la causa de la muerte de An Kien-kuok, todavía hay muchas historias que giran en torno a que el grupo criminal confundió a An Kien-kuok con Pongwan, razón por la cual hicieron eso. Algunas personas especulan que Pongwan en realidad sabía todo pero no lo declaró plenamente. Algunas personas dicen que más tarde el propio Pongwan acudió al tribunal para testificar sobre la inocencia de Chow Quoc-bi. En resumen, sea cual sea la hipótesis, hay puntos irrazonables. El caso fue cerrado oficialmente como se indica anteriormente. ¿Y tú, qué opinas de este caso? A partir de la historia de An Kien-kuok, ¿es demasiado apresurado concluir que el corretaje inmobiliario es la profesión más peligrosa en Canadá? Por favor comparta en la sección de comentarios a continuación. Haz clic en me gusta. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de los casos más clásicos. Nos vemos en los próximos vídeos en Thrilling Story.